Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñí del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo herencia sanguínea. Veremos el sistema ABO. También veremos el sistema RH y el sistema MN. Y posteriormente estaremos resolviendo 6 ejercicios que nos van a servir de modelo para resolver los ejercicios de la separata. Muy bien, jóvenes, entonces empecemos con la clase del día de hoy. Herencia sanguínea. Jóvenes, el científico Carl Landau descubrió en el año de 1900 la existencia de diferentes grupos sanguíneos en la especie humana, la cual denominó sistema ABO. Más adelante se descubrió la existencia del factor RH. En la actualidad se reconoce más de 25 sistemas de grupos sanguíneos y todos son transmitidos de generación en generación, de los cuales van a destacar el sistema ABO, el RH, el MN, el Lewis, el Kelly, el Duffy y el Kitts. Muy bien, jóvenes, nosotros vamos a trabajar el sistema ABO. Bien, jóvenes, en el sistema ABO los grupos sanguíneos A, B, el grupo AB y el grupo O se heredan a través de los alelos múltiples y cada uno de los alelos produce un fenotipo distinto. Bien, jóvenes, en el sistema ABO el alelo IA codifica el antígeno A, es decir, este alelo IA va a codificar un antígeno tipo A. El alelo IB va a codificar el antígeno tipo B. En cambio, el alelo I no codifica ningún antígeno. Estos antígenos, jóvenes, vienen a ser glucoproteínas que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos y estimula la producción de anticuerpos. Algo muy importante que tenemos que saber, jóvenes, es que el alelo I es totalmente recesivo frente al IA y al IB, pero estos últimos son codominantes entre sí porque se expresan fenotípicamente con la misma intensidad. Es decir, si una persona presenta estos dos alelos, entonces se va a expresar el grupo sanguíneo AB. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Jóvenes, nosotros tenemos acá una representación de un vaso sanguíneo. Esto sería un vaso sanguíneo. Podría ser una arteria, una vena. Jóvenes, dentro del vaso sanguíneo, nosotros vamos a encontrar al glóbulo rojo. Ahí está. Bueno, el glóbulo rojo también se le conoce como eritrocito. Y la parte fluida se va a denominar el plasma sanguíneo. Esto vendría a ser el plasma sanguíneo. Nosotros hemos mencionado que en la membrana de los glóbulos, en la membrana de los eritrocitos, se va a formar glucoproteínas denominados antígenos. Entonces, esto sería una representación de un antígeno. Este de color azulito. Y en el plasma sanguíneo se va a formar el anticuerpo. Esto sería el anticuerpo. Jóvenes, los anticuerpos anti-A y anti-B son proteínas que se encuentran en el plasma de las personas que carecen los antígenos correspondientes de sus eritrocitos. Quiere decir que si un glóbulo rojo presenta un antígeno tipo A en su membrana, por lo tanto, en su plasma sanguíneo va a presentar un anticuerpo B. ¿Por qué? Porque los anticuerpos van a destruir a los antígenos y sería ilógico que un anticuerpo destruya a su propio glóbulo rojo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, si una persona es del grupo A, va a presentar anticuerpos tipo B. Y si una persona es del grupo B, en su plasma va a presentar anticuerpos tipo A. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Y viendo esta característica, es por eso que una persona del grupo A solo puede recibir sangre de otra persona del grupo A. Bueno, excepto del grupo O, que es el donador universal. Y una persona del grupo B solo puede recibir sangre de otra persona del grupo B. ¿Y esto se debe a qué? Si una persona del grupo A recibe sangre de una persona del grupo B, entonces la persona del grupo B presenta en su plasma anticuerpos tipo A y esos anticuerpos va a destruir a los glóbulos rojos de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea. Muy bien, entonces, jóvenes, vayamos a la parte práctica donde vamos a ver acá el sistema ABO. Jóvenes, tenemos acá
el fenotipo tipo A, bueno, que vendrían a ser los grupos sanguíneos. Tenemos acá el fenotipo A, B, el fenotipo AB, el fenotipo O, es decir, los grupos sanguíneos, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y grupo sanguíneo O. Ahora, nosotros vamos a trabajar con el tablero de Punnett con los genotipos. Acá está. Entonces, hemos mencionado, jóvenes, que el alelo I es totalmente recesivo ante el alelo IA y el alelo IB. Por lo tanto, si una persona es del grupo A, va a tener dos posibilidades, que sea homocigoto o que sea heterocigoto. Entonces, la primera probabilidad es que sea homocigoto y la segunda probabilidad es que sea heterocigoto. Listo. Y lo mismo también se va a dar en una persona del grupo sanguíneo B. Tiene dos probabilidades, que sea homocigoto o que sea heterocigoto. Listo. Y si queremos saber el genotipo de una persona de grupo sanguíneo AB, entonces la única probabilidad es que es heterocigoto para ambos alelos dominantes. Entonces ponemos acá heterocigoto. Muy bien. Y una persona del grupo O va a tener dos alelos recesivos. Por lo tanto, necesariamente es homocigoto. Listo. Mijones, una vez que ya hemos visto el genotipo, vayamos a ver los antígenos que presentan en sus glóbulos rojos. ¿Ya? Bueno, glóbulos rojos también hemos mencionado que se denominan eritrocitos. Las personas que son del grupo A van a presentar en la membrana del glóbulo rojo antígenos tipo A. Entonces ponemos acá. Una persona del grupo B va a presentar en su membrana antígeno tipo B. Listo. Una persona del grupo AB va a presentar ambos antígenos en su membrana. Es decir, presenta antígeno tipo A y también presenta antígeno tipo B. Estos antígenos le van a dar la característica para que se pueda denominar del grupo A o del grupo B, sino del grupo AB. Y si no presenta antígenos, entonces va a ser del grupo O. Ponemos acá sin antígenos. Ahora, jóvenes, habíamos mencionado que en el plasma sanguíneo vamos a encontrar anticuerpos. Por ejemplo, una persona del grupo sanguíneo A que presenta antígenos tipo A en la membrana de sus glóbulos rojos va a presentar anticuerpos tipo B en el plasma sanguíneo. Entonces ponemos acá, presenta anti-B. Y una persona del grupo B va a presentar anticuerpos tipo A. Y una persona del grupo AB no presenta anticuerpos en su plasma, es decir, sin anticuerpos. Y por último, una persona del grupo O va a presentar ambos anticuerpos, es decir, va a presentar un anti-A y un anticuerpo tipo B. Muy bien, chicos, entonces como cultura general también vamos a ver una característica importante. Vamos a encontrar a un donador universal y a un receptor universal. Por ejemplo, las personas del grupo AB, ellos al no presentar anticuerpos en su plasma sanguíneo, a ellos se les conoce como los receptores universales. Listo. Y las personas del grupo O se les conoce como donador universal. Entonces a las personas del grupo O se les conoce como donadores universales y a las personas que son del grupo sanguíneo AB son los receptores universales. Mijones, en el Perú la mayoría de las personas son del grupo sanguíneo O. De jóvenes, como cultura general. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto la primera parte de herencia de grupo sanguíneo y hemos visto el sistema ABO. Mis jóvenes, entonces empecemos con el sistema RH. Se llama sistema RH porque fue descubierto en el mono Macacus rhesus. Además, está formado por 8 tipos diferentes de antígenos RH, siendo el más importante el antígeno D. Además, las personas que poseen dicho antígeno en sus eritrocitos son RH positivo y las que carecen de él son RH negativo. Entonces, jóvenes, aquí tenemos
el sistema RH en un pequeño cuadro, ¿ya? Entonces existen dos posibilidades, que una persona sea del RH positivo o que sea del RH negativo. Si hablamos del fenotipo, es decir, el grupo sanguíneo RH positivo, entonces existen dos probabilidades. La primera es que sea homocigoto, quiere decir que va a tener dos letras mayúsculas. Ahí está, RR. Y la segunda probabilidad es que sea heterocigoto. Quiere decir que tenga un alelo dominante y un alelo recesivo. Por el contrario, las personas que presentan RH negativo, ellos van a tener dos alelos recesivos, los cuales son R minúscula y R minúscula. Habíamos mencionado que las personas que presentan el sistema RH positivo van a tener antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos. Estos vendrían a ser los antígenos. Tenemos acá el antígeno tipo D. Muy bien, ahí está el antígeno tipo D. En cambio, las personas que son del sistema RH o grupo RH negativo, ellos no presentan dichos antígenos. Muy bien, entonces vamos a ver el anticuerpo que está disuelto en el plasma. Las personas que son RH positivo no presentan anticuerpos en el plasma. Las personas que son RH negativo tampoco presentan, pero si existe una sensibilización con una persona de RH positivo, entonces sus glóbulos blancos van a formar anticuerpos. Por eso es que se pone previo contacto. Y es debido a esa sensibilización de que se produce la eritroblastosis fetal. Jóvenes, que esta enfermedad se produce cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. El feto puede ser RH positivo. Ahora bien, chicos, al momento del parto siempre se produce una mezcla de sangre entre la madre y el feto, originando que la madre se sensibilice y produzca anticuerpos anti-D. Ahora, cuando la madre vuelve a quedar embarazada, los leucocitos sensibilizados liberan los anticuerpos anti-D, produciendo la lisis de los glóbulos rojos del feto. Quiere decir que los anticuerpos que la madre está produciendo pueden destruir los glóbulos rojos del feto que se está formando en su vientre. Híjoles, esta enfermedad se puede controlar haciendo un buen seguimiento durante el periodo de gestación. Mejores. Híjoles, entonces vayamos ahora al sistema MN. El sistema MN está controlado por alelos codominantes. Por lo tanto, vamos a tener los grupos M, N y el grupo MN. Por ejemplo, una persona que presenta el grupo sanguíneo M, entonces su genotipo va a tener dos alelos M. Una persona del grupo N, entonces va a tener dos alelos NN, ¿ya? Y una persona del grupo MN va a tener tanto el alelo M como el alelo N. Entonces, jóvenes, el día de hoy estamos viendo el sistema RH y el sistema MN. Entonces, jóvenes, para la resolución de los ejercicios, jóvenes, vamos a trabajar con el tablero de Punnett. Ya a estas alturas tenemos que saber diferenciar y además reconocer cuando nos hablan de un homocigoto dominante, cuando nos hablan de un heterocigoto y cuando nos hablan de un homocigoto recesivo. Ya, jóvenes, y saber identificar también en qué casos vamos a tener un RH positivo homocigoto, un RH positivo heterocigoto. Bueno, y hay que entender que el RH negativo es homocigoto recesivo. Muy bien, jóvenes alumnos, vayamos ahora a la resolución de ejercicios. A ver, en la pregunta número 1 dice, una mujer de grupo AB y su esposo de grupo A heterocigoto, ¿cuál es la probabilidad que uno de sus hijos sea del grupo B? A ver, nos dice que la mujer es del grupo AB. Entonces, para que sea del grupo AB, tiene que tener un alelo para el grupo A y el otro alelo para el grupo B. Luego nos dice que su esposo es de grupo A heterocigoto. Por lo tanto, tiene un alelo A y luego tiene el alelo I, que es recesivo. Entonces, estos datos vamos a ponerlo en el tablero de Punnett. Un gameto va a recibir un alelo A
y el otro gameto recibe el alelo B, en caso de la mujer. En caso del varón, un gameto recibe un alelo A y el otro gameto recibe un alelo I. Entonces hacemos el cruce. Entonces, el primero nace de grupo sanguíneo A. El segundo nace de grupo sanguíneo B. El tercero nace de grupo sanguíneo A. Y el último nace de grupo sanguíneo B. Y justamente nos están pidiendo cuál es la probabilidad que uno de sus hijos sea de grupo sanguíneo B. Entonces ya tenemos al niño que puede nacer de grupo sanguíneo B. Ponemos acá, él puede ser del grupo B. Listo. Entonces es 1 de cada 4 nace de grupo B. Pero si lo representamos en porcentajes, esto equivale al 25%. Por lo tanto, clave la letra B. Muy bien, jóvenes, en la pregunta número 2 dice, si Ana es de grupo A y su esposo Andrés es de grupo B, si ambos son heterocigotos para sus grupos sanguíneos. Entonces dice que su esposa Ana es de grupo sanguíneo A heterocigoto y Andrés es de grupo sanguíneo B heterocigoto. Listo, entonces vamos a poner cada alelo en cada gameto. Entonces el primer gameto va a recibir un alelo A, el segundo gameto un alelo I, en caso de la mujer. En caso del varón, un gameto va a recibir un alelo B y el otro gameto un alelo I. Listo, hacemos el cruce. El primer niño puede que nazca del grupo sanguíneo AB. El segundo niño puede que nazca del grupo sanguíneo A. El tercer niño podría nacer del grupo sanguíneo B. Y el último niño, el cuarto, sería del grupo sanguíneo O. Y justamente nos piden cuál es la probabilidad que uno de sus hijos sea del grupo sanguíneo O. Listo. Entonces, sombreamos esto y este sería del grupo O. Si vemos el cuadrito, sería 1 de cada 4 hijos podría nacer del grupo sanguíneo O. Y eso equivale al 25%. Buscamos la clave la letra B. Muy bien, en la pregunta número 3 nos dice, José es de grupo sanguíneo RH negativo. José es el varón. Para que sea del grupo sanguíneo RH negativo, tiene que tener los dos alelos recesivos. Entonces va a ser R minúscula. Y su esposa, ahí está, es del grupo sanguíneo RH positivo heterocigoto. Para que sea RH positivo heterocigoto, tiene que tener un alelo dominante y otro alelo recesivo. Muy bien, vayamos a poner cada alelo en cada gameto en el tablero de Punnett. Entonces, un gameto va a recibir un alelo dominante y el otro gameto un alelo recesivo. En caso del varón, cada gameto recibe un alelo recesivo. Vayamos a ver los resultados. Entonces, estamos viendo que el primer hijo puede nacer de grupo sanguíneo RH positivo. El segundo, también RH positivo. El tercero, RH negativo. Y el cuarto, RH negativo. Entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad de que uno de sus hijos sea de grupo sanguíneo RH positivo. Allá. Entonces, RH positivos van a ser ellos dos. Vendrían a ser del grupo RH positivo. Y ellos nos representan la mitad del total, que es el 50%. Buscamos la clave la letra C. Muy bien, jóvenes, vayamos a la pregunta número 4. Nos dice, una mujer del grupo sanguíneo RH positivo, cuya madre era del grupo RH negativo. Jóvenes, si la madre de esta mujer era RH negativo, entonces la mamá tenía dos alelos recesivos, los cuales uno de ellos lo va a heredar justamente a su hija. Ya está, pero su hija, ¿qué es? RH positivo. Significa que su papá era del grupo RH positivo y ese alelo dominante lo recibió de su papá. Entonces, por lo tanto, esta mujer es del grupo RH positivo heterocigoto. ¿Por qué? Porque su mamá es RH negativo y ella ha recibido ese alelo. Entonces ponemos acá, la mujer
RH positivo heterocigoto. Muy bien. Y su esposo también es del grupo sanguíneo RH positivo, cuyo padre era del grupo RH negativo. Entonces, acá va a ser lo mismo, jóvenes. Si él es del grupo sanguíneo RH positivo, va a tener un alelo dominante. Pero si su papá era del grupo RH negativo, uno de sus dos alelos recesivos lo va a recibir él. Por lo tanto, él también es heterocigoto. Muy bien, vayamos a poner estos datos en el tablero de Punnett. Entonces, jóvenes, veamos. Un gameto va a recibir un alelo dominante, el otro gameto un alelo recesivo. En caso de la mujer, en caso del varón, un gameto recibe un alelo dominante y el otro gameto un alelo recesivo. Ahora vayamos a ver las probabilidades. A ver acá, RH positivo. El segundo, RH positivo. El tercero, RH positivo. Y el cuarto, RH negativo. Entonces nos preguntan, determine cuál es la probabilidad que uno de sus hijos sea del grupo sanguíneo igual a la de la abuela materna. La abuela materna en este caso era RH negativo. Nos pregunta en pocas palabras cuál es la probabilidad que uno de sus hijos sea del RH negativo. Entonces, él va a ser del grupo RH negativo y nos representa un cuarto del total y eso equivale al 25%. Por lo tanto, clave la letra B. Muy bien. A ver, jóvenes, vayamos ahora a la pregunta número 5. Dice, una pareja de esposos son del grupo sanguíneo RH positivo, ambos heterocigotos. Listo. Entonces, si ambos son heterocigotos, entonces vamos a ver acá. Ahí está. Este es el grupo sanguíneo RH positivo de la madre y del padre también es RH positivo heterocigoto. Vayamos a poner cada alelo en cada gameto. Entonces va a ser acá R dominante en un gameto y R recesivo en otro gameto. En caso del padre, un gameto va a recibir un alelo dominante y el otro gameto un alelo recesivo. Hacemos el cruce. Acá sale RH positivo, el segundo RH positivo, el tercero RH positivo y el cuarto RH negativo. Muy bien, nos preguntan cuál es la probabilidad que uno de sus hijos también sea del grupo RH positivo. Ahí está, RH positivo y RH positivo. Entonces estamos viendo que todos ellos son del grupo RH positivo. ¿En qué proporción? Va a ser 3 de cada 4 y eso equivale al 25 más 25 más 25 al 75%. Listo, buscamos la clave la letra D. Muy bien, jóvenes, vayamos a la última pregunta que dice, una mujer es de grupo sanguíneo MN, ya, MN, y su esposo del grupo sanguíneo M. Entonces, para que sea del grupo M, sus dos alelos tienen que ser M. Listo. Ahora vayamos a poner esos datos en el tablero de Punnett. La mujer es MN. El varón del grupo sanguíneo M. Ahí está. Listo. Vayamos a hacer el tablero de Punnett. A ver, su primer hijo puede que salga del grupo sanguíneo M. El segundo puede que nazca del grupo sanguíneo M. El tercero sale MN. A ver qué nos preguntan. ¿Cuál es la probabilidad que uno de sus hijos sea del mismo grupo sanguíneo que la madre? La madre era MN. Por lo tanto, hay que buscar esa probabilidad. Aquí está. Es la mitad del total. Y la mitad del total, esto nos representa el 50% son del grupo MN. Listo, buscamos la clave la letra C. Muy bien, jóvenes alumnos, el día de hoy hemos resuelto ejercicios de herencia sanguínea, hemos visto el sistema RH, el sistema ABO y herencia sanguínea. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.